mayoría de las personas, los monstruos son cosas del pasado. Al ser niños, nos petrifica la idea de la existencia de seres sobrenaturales que acechan en nuestras cabezas inocentes, creando la ilusión de que se ocultan bajo la cama o nos miran con ojos hambrientos desde el interior de un armario, esperando a que despertemos para que puedan devorarnos pieza por pieza. Conforme crecemos y eventualmente maduramos, estos seres horribles se vuelven menos y menos aterradores para nuestras mentes cultivadas y refinadas. Las trepidantes ideas irracionales desaparecen hasta que no son más que un recuerdo molesto en la parte posterior de nuestras memorias. Pero ¿qué pasa con esos misteriosos crípticos que nuestra ingenua y cándida mente consciente crea? Se van eventualmente, desintegrándose en la nueva modestia a la que nuestras mentes se han adaptado. ¿Podrá ser que estos, alguna vez aterradores monstruos que consideramos memorias de la niñez, nunca se alejen? Hay teorías en todo el mundo, que han sido elaboradas para tratar de resolver esta duda. Desde la época moderna hasta la antigua África, siempre ha habido quienes se preguntan esto. Desde algunas ideas tontas hasta pensamientos complejos que nadie puede comprender, han existido algunas teorías lógicas que han confundido a hombres adultos. Piénsalo. Esos seres de debajo de tu cama podrían estar esperando para saludarte al llegar a las puertas del infierno, preparando todo el sufrimiento. Pueden volverse niebla en tu cabeza y luego volverse reales gracias a una maldición o un problema existencia, sentenciándote a que los miedos de tu cabeza adolescente se vuelvan reales. Incluso puede que sean producto de un mortal desastre gubernamental, creados en secreto y liberados de su cárcel para aterrorizar a las pobres almas que se crucen con ellos. Por más lógicas que esas teorías puedan parecer, muchas personas aún sufren la ansiedad de su niñez. La idea de que esos miedos puedan volverse una realidad es perturbadora para cualquiera, incluso si la posibilidad de que eso ocurra es mínima. La realidad es perturbadora para cualquiera, incluso si la posibilidad de que eso ocurra es mínima. Mi esposo, llamémoslo Show, ha sido abogado por casi 12 años. Durante los últimos 6 ha trabajado como defensor público, si el Estado lo designa para representar un criminal, o un abogado defensor, si un tercero le contrata para representar un criminal. Se especializa y trabaja primariamente con apelaciones y así, muchos de sus clientes son criminales convictos. Piensen lo que quieran de lo que hace para vivir, pero a mí me consta que su intención es proteger los derechos humanos y constitucionales con su trabajo. Ha pasado mucho tiempo con su último cliente durante esta fase del caso, esto significa que ha tenido que pasar mucho tiempo en prisión. Su cliente es un criminal de alto perfil, fue acusado un par de veces de asesinato en primer grado, si dijera su nombre, lo reconocerían y entonces sería sencillo deducir quién es mi esposo, así que lo vamos a dejar así. Este tipo tiene condena de muerte y está esperando ser ejecutado por 2 asesinatos, pero como una buena mayoría de sus clientes, mi esposo cree que este hombre es 100% inocente. Su cliente fue acusado de matar a una conocida y al hijo de su conocida. No había evidencia física del crimen y de hecho, las autoridades nunca lograron localizar la escena del crimen. Más que algunos cabellos y 7 minúsculas gotas de sangre, la evidencia primaria usada para condenar al cliente de mi esposo era toda circunstancial. Algunos emails, un par de incidentes que involucraban al acusado y la víctima, una línea de tiempo hipotética establecida en base a los testimonios de algunos supuestos testigos, un registro de videovigilancia en una gasolinera a algunas cuadras del lugar del hallazgo de los cuerpos y una llamada al 911 de un hombre sin identificar en la noche que la fiscalía alega que el asesinato se cometió, datos blandos, pero si el acusado pertenece a una minoría étnica y vive en un estado pro pena de muerte, te sorprendería saber lo poco que la fiscalía necesita para convencer a 12 personas de ejecutarlo. Para aclararlo, mi esposo no es un crédulo y está muy consciente de que la mayoría de sus clientes son en realidad culpables de lo que se les acusa. De hecho, esta sería la tercera ocasión en su carrera que cree de verdad que está defendiendo a un hombre inocente. Con un asesino de alto perfil y una apelación que probablemente terminará con la libertad de un hombre acusado injustamente, para Show, este caso es un punto de partida para su carrera, para su vida. Ha puesto todas las fichas en esto, ha sacrificado mucho para salvar la vida y liberar a un hombre que cree inocente. Esto validaría toda la convicción que Show tiene sobre su papel en los juzgados, y una de las razones por las que me estoy sintiendo tan ansiosa sobre lo que pasó anoche, también la principal de que no pueda decirle nada. Cuando mi esposo viene de regreso de la prisión, usualmente se va como a las 10 y le lleva más o menos una hora llegar a casa, me llama por teléfono.
Hablamos mientras maneja, y nos quedamos en la línea mientras pide algo para llevar en el camino y luego hasta que mete el carro en el garaje. Casi nunca hablamos de trabajo. Solo hablamos de asuntos normales. ¿Qué debería comprar mañana en la tienda? ¿Qué fue lo que me dijo mi hermana? ¿Por qué el estúpido césped de la casa se está secando? Cosas como esas. Para mí siempre ha sido la forma que él tiene de relajarse después de un día pesado. La más de las veces, para cuando marca, ya estoy en la cama. Pero ese día había tenido un día bastante pesado en mi trabajo y tenía un dolor de cabeza muy fuerte cuando llegué. Ni siquiera tuve ganas de comer nada. Me cambié de ropa y me tomé 4 pastillas de Advil con un vaso de vino, ya sé, no hagan eso. Y entonces me acosté y encendí la tele. Me habré quedado dormida a eso de las 9, cuando el teléfono sonó eran casi las 11, me despertó. La pantalla mostraba el nombre de Show, pero sabía que era él sin siquiera verlo. Cuando dijo hola, su voz sonaba pesada, cansada, pero ya que estaba saliendo tan tarde, tenía sentido. Me preguntó si me había levantado, mentí y le dije que no. Me dijo que sonaba soñolienta y le contesté que él sonaba raro. Entonces cambió el tema. Por alguna razón, él quería hablar del caso. Vi las fotografías del asesinato hoy, había tanta sangre. Show tiene un sentido del humor muy pesado. Como ya mencioné, no había evidencia que situara al acusado en el momento del asesinato. Show a veces bromeaba con que le preocupaba que las fotos secretas de su cliente, empapado en sangre y sosteniendo las cabezas de sus víctimas, por las marcas en los fragmentos de hueso, se especuló que las víctimas habían sido decapitadas, aparecieran en el correo del juez. Así que sabe que yo sé que no hay fotografías del crimen, ni de las víctimas. Claro, a que también encontraste el cuchillo. El hacha. Nadie la encontrará nunca, rió un poco. Un poco de humor negro es lo que a veces te saca adelante cuando trabajas con criminales. ¿Qué tan lejos estás? Comencé a preguntar, pero él me interrumpió. Recuerdo con exactitud lo que me dijo y hasta hoy, no he podido sacármelo de la cabeza. ¿Sabes? El primer hachazo sobre ella, el niño intentó detener el hacha con las manos, a medio vuelo, ¿te imaginas? Dedos pequeños de un niño de 12 contra la cuchilla de un hacha a medio vuelo. Que se haya quedado en shock cuando se quedó sin dedos fue lo mejor, lo hizo más fácil para todos. Ninguna cabeza cae de un solo tajo. Incluso para Show, eso estaba fuera de su liga, nunca antes lo había escuchado hablar así y en especial en este caso, pero no dije nada. El estrés y el cansancio pueden hacer que la gente haga y diga cosas extrañas, supongo que Show estaba bajo una carga de estrés muy fuerte en esos días. Había estado trabajando sin parar. Así que en vez de reaccionar a lo que decía, reaccioné a lo que pensé que estaría sintiendo. Está bien Show, se terminará pronto, entonces nos iremos a nuestra casa de la playa, como lo teníamos planeado, nos pasaremos las siguientes 2 semanas recordando cómo se siente estar vivos, ¿sí? Compramos una casa prácticamente en ruinas junto a la playa hacía unos 3 años, y la idea desde entonces era lograr pasar tiempo ahí, un día, arreglándola. Lo escuché inhalando una bocanada agria, sentí que estaba a nada de llorar. Es un hombre inocente Show. Estás salvándole la vida al probarlo. Tu caso es sólido. Pensé que ayudaría. Show no respondió en realidad, así que pensé que era buen momento para cambiar de tema. Así que, ¿ya terminaste hoy? No terminaré nunca. Dijo agrio, pesado. Entonces escuché la puerta de la cochera abriéndose, lo que hizo que la sangre se me fuera a los pies. ¿Ya llegaste? No había forma de que hubiera llegado tan rápido, pero ya había colgado. Escuché la puerta de atrás abrirse. Mentiría si dijera que no tenía miedo. Cuando Show abrió la puerta me sentí aliviada al verlo, pero seguía confundida. No se veía triste, no se veía cansado, no se veía estresado, de hecho, estaba mucho más feliz de lo que había estado hasta ese momento. Se sentó junto a mí en la orilla de la cama y me abrazó fuerte mientras me decía que el caso había terminado. El nuevo juez no iba ni siquiera a llevarlo a juicio. En un trato que Show había cerrado esa mañana, el Estado había permitido que su cliente se declarara culpable en homicidio en segundo grado, a cambio de conmutar su condena de muerte. Considerando el tiempo de servicio y el buen comportamiento, Show creía que estaría fuera de prisión en solo un par de semanas. Show había ganado. ¿Me llamaste? Traté de hilar mis ideas, él me interrumpió. Me dijo que su celular de trabajo se había quedado sin batería, había olvidado el cargador en la oficina. Mientras estaba aterrizando los detalles del trato, le había prestado su celular al cliente para que se entretuviera con algo.
Con toda la emoción, Shou se lo había dejado y solo se había dado cuenta cuando ya era muy tarde para volver. No era problema, terminó. Lo recuperaría mañana. Luego se disculpó por no haberme llamado esa noche. Es quizá mi última noche, lo presiento en el fondo, es solo que jamás pensé que terminaría así, el cáncer puede ser bastante doloroso. Recuerdo cuando me lo detectaron, me sentí devastado, pero no tenía a nadie en quien apoyarme en mi dolor, estaba solo y se sentía horrible, incluso peor que el cáncer, estaba desesperado, así que al no tener nada que pueda solucionar mi enfermedad, decidí apoyarme en Dios sin resultados y después probé con el diablo. Debo decir que fue mi último error, vendí mi alma para curar mi cáncer, pero no podía reparar el daño hecho, me vieron la cara de la peor manera que pude imaginar, sabía que iba a morir de todas formas. Fueron pasando los días y a pesar de que la enfermedad ya no avanzaba, el daño en mi organismo fue muy grande, vomitaba sangre e incluso restos de tumores y tejido pulmonar, ya no tenía idea de qué sucedía a mi alrededor, solo veía todo en blanco y negro. La gente me parecía estúpida e indiferente, ellos jamás están conforme, solo quieren más y no les importan los demás, solo quieren alimentar su estúpido ego. Estuve hasta tarde embriagándome en un bar y pensando sobre mi vida, bueno, no fui una persona excepcional, solo era alguien promedio, que tenía muchas cosas por hacer en esta vida y cuyos sueños se vieron opacados por la mediocridad de la gente, trato de hacer cosas buenas y la gente no lo aprecia y solo juzgan, la gente no aprecia su vida y eso es deprimente, eso solo los hace más idiotas. 4 años. Ya casi es mi hora, lo siento cerca, mientras hacía memoria de todo esto mi tiempo se fue consumiendo y ahora debo pagar por mis errores, vender mi alma solo fue la gota que derramó el vaso, debo pagar por mis errores y pecados que cometí a lo largo de mi vida. Ya está aquí, mi tiempo terminó, veo las demás almas ascender al cielo y a otras descender, la vida aquí se termina para mí, debo afrontar mis pecados y caer al infierno. Rumbió en la cocina, cubierta en sudor, pensamientos atestando su mente, pulso acelerado. Dios, ¿me habrá seguido hasta acá? Pensó. ¿Cómo me encontró, para empezar? Pasó un momento. Una cosa era segura, él no estaba ahí ahora. Su estómago se revolvió, incluso alguien en su situación debía comer, la nevera dio un quejido mientras la abría, revisó los estantes. Un bote de té llamó su atención. Tenía un sabor diferente que el usual, examinó la etiqueta. Té negro, compró la marca equivocada, se agachó, cogió algunas sobras, encendió el televisor de la sala de estar en tanto las metía en el microondas, las noticias de las 5 se escucharon de fondo, podrían decir algo sobre él. La trillada historia melancólica sobre la guerra. Un candidato a la presidencia visitaría su ciudad pronto, contó el tiempo para que su comida estuviese lista. 5, 4, y, finalmente, hay una alerta de contaminación de alimentos para todos los residentes de la comunidad. 3, 2, un cargamento de té negro Lipton distribuido en tiendas locales ha dado positivo para el virus Ebola Solanum, esta supercepa causa dolorosas llagas en los antebrazos, cuello e ingle, seguido de sangrado abundante por todos los orificios, el pronóstico una vez que ha sido infectado es extremadamente desfavorable, el té fue retirado de las tiendas, pero cualquier residente que lo haya adquirido debe notificar a su centro de salud más cercano para que el producto sea eliminado de inmediato. Abrió la nevera una vez más, y tomó el envase del que acaba de beber. Lipton no era la marca que usualmente compraba. Él no está aquí ahora, pensó. El bote de té cayó al suelo. Pero lo estuvo. Mis abuelos eran gente tradicional, con una finca grande en medio de un cerro. Ir a su casa por supuesto era toda una aventura para los nietos, ya que mi abuela nos hacía pasar noches en vela con sus aterradoras historias de brujas y otros espantos. Una noche de aquellas, todos los nietos estábamos en la sala acompañados de nuestros padres y por supuesto de mis abuelos. Mi abuela comenzó con sus historias de brujas y de todas las apariciones que había visto y oído en aquel lugar. Pasábamos un rato ameno y familiar, pero llegó un momento en el que la bebida hizo su efecto y tuve que ir al baño. Después de varias historias de horror, ya estaba lo bastante sugestionado como para saber que el escenario que me aguardaba era sin duda el perfecto para ver alguna de las apariciones que contaba mi abuela. Un baño de pozo, alejado de la casa, sin luz y con un inmenso árbol a su lado. Pedí a mi tía que me acompañara al baño, ya que mis padres estaban afuera conversando con otro de mis tíos. En un principio mi tía no aceptó, y tuve que insistir hasta que logré convencerla.
Para colmo de males, antes de salir al baño mi querida abuela aprovechó el momento para darme un buen susto, diciendo: «Uy, en ese árbol es donde se paran las lechuzas, a ver si no te chiflan», dijo riéndose. Salí entonces al baño acompañado de mi tía, a quien intentaba sacarle plática para evitar sentirme solo y también para distraerme del tétrico escenario. A regañadientes mi tía me contestaba, hasta que al fin llegamos al baño. Me metí en el cuartucho mal construido y me di cuenta de que además de orinar, ahora tenía otras necesidades, y tuve que aprovechar el momento ya que no pensaba volver a ir a ese baño en toda la noche. Me bajé los pantalones y empecé mi cometido, escuchaba a mi tía moverse afuera y eso me tranquilizaba. «Tía, está bonita la noche, ¿verdad?». «Ajá», seguí con lo mío, hasta que algo me congeló la sangre. Por la rendija debajo de la cobija que cubría la entrada del baño, pude ver las patas de lo que parecía ser una cabra o una oveja. Con lo sugestionado que estaba, de inmediato vino a mi mente la idea de ver al demonio parado afuera de la puerta en cuanto abriera. «Tía, ¿qué es eso?». «Un chivo», respondió. Terminé de hacer mis necesidades y tomé papel mientras le preguntaba a mi tía: «Es bien incómodo este baño, ¿verdad, tía?». «Apúrate que tengo frío», me contestó. «¿Frío? ¿En agosto?». Había 35 grados y mi tía tenía frío. Me pareció extraño aquello, ya que yo incluso estaba sudando. Moví la manta que cubría la entrada, y salí. «Tía, ¿cómo es que tiene frío si hace bastante calor?». Me quedé helado cuando vi la ventana de la casa, y pude ver a mi tía sentada en la sala, conversando con los demás, pero lo peor de todo fue cuando alguien detrás de mí respondió a mi pregunta. «Tengo frío, por el calor que paso en el infierno».